todos estamos aquí, todos y todas, porque también está Sandy Guerrero auxiliándonos, ayudándonos en este gobierno, el gobierno de las mujeres en materia técnica. Sí, Tatiana Rosario, hoy es jueves 26 de marzo. El tiempo se va, señores, el tiempo se va y se prolonga porque estamos en confinamiento, estamos tratando de que no se propague más esta epidemia, esta pandemia del coronavirus a nivel mundial. Está surtiendo efectos negativos y nosotras como compromisarias, comprometidas con este gobierno, el gobierno de las mujeres, con ustedes, amigos oyentes, queremos siempre brindarles de 5 a 6 de la tarde este gobierno, este programa que trata de edificar, de llevarles informaciones que puedan ayudarles a ustedes tomar decisiones en el futuro, mañana, ahora. Señores, el presidente Danilo Medina en el día de ayer, anoche, ¿verdad?, pronunció un discurso a toda la población que desde el punto de vista de los consultados políticos, dirigentes empresariales, llenó las expectativas en cuanto a que las medidas que adoptó, que anunció el mandatario, realmente van a dar respuestas a una serie de inquietudes que tenía la población, que teníamos nosotras mismas de este gobierno, el gobierno de las mujeres. El presidente Danilo Medina en su alocución habló de que se iban a rentar 2 clínicas privadas, de que habrá ampliación, centros de aislamientos, se va a financiar el costo de las pruebas para personas con prescripción para mayores de 59 años y precondición, entre otras decisiones, sobre todo ayudar a los que reciben el beneficio de la tarjeta Solidaridad, aumentar esa asignación por lo menos por 2 meses a 5,000 pesos. Qué bueno que se va a impactar a unos 5 millones de habitantes de escasos recursos. Nosotros realmente estábamos preocupadas y lo habíamos dicho de que esta pandemia que ya ha provocado muertes y miles y cientos de personas ya afectadas, de verdad que necesitaba el apoyo y necesita el apoyo del gobierno. Y qué bueno que el presidente Danilo Medina ha dado un toque de esperanza a mucha gente que verdaderamente necesitan. Nosotras no nos escapamos de padecer, de sufrir, que Dios nos libre, ¿verdad?, del coronavirus que está ya, ¿verdad?, llevándose a muchas personas. Un periodista de San Francisco de Macorís, lamentablemente, falleció a causa del coronavirus y así otras personas, enfermeros, personal del servicio médico están siendo afectados y de verdad que nosotros estamos cada vez más sorprendidos por esta situación, pidiéndole a Dios que le devuelva la salud a nuestro querido Antonito Cruz Jiminián. Él está en la Plaza de la Salud, está recuperándose, no satisfactoriamente, porque de acuerdo a su vocera Ada Guzmán, él se encuentra en estado delicado de salud, en reserva, su pronóstico es reservado, pero las oraciones que se están elevando en todo el territorio nacional, porque hombre bueno, el ángel del pueblo merece vivir y nosotros estamos pidiéndole a Dios de que él pueda recobrar su salud. Recuerden que fue afectado inicialmente de un dengue y luego entonces fue pronosticado con el coronavirus. El coronavirus, señores, está realmente dejando mucha gente con dolor, muchas familias, porque se están yendo muchos, sobre todo los adultos mayores, en Italia, en España, en todos los países donde está teniendo incidencia esta pandemia. Y realmente nosotros, yo decía a mis hijos, a mi esposo, a una amiga que tengo acá en la casa, le decía, no es para uno escuchar ni siquiera música, de verdad. Esta es una situación porque estamos de luto. Cada vez que se anuncia que una persona perdió la vida, nosotros nos ponemos en el lugar de sus familiares, nos ponemos en el lugar de sus hijos, de sus nietos, y realmente esta es una situación que nosotros tenemos que ver la manera como contribuimos para que los efectos sean los menos negativos. En este gobierno, el gobierno de las mujeres, nosotras vamos a tener 2 intervenciones, ¿verdad?, por la vía
telefónica a través de esta plataforma que estamos utilizando vía Skype. Olaya Dotel, ella es politóloga y experta en política social, va a conversar con nosotras con respecto al discurso del presidente pronunciado anoche, y también tenemos a un vocero del gobierno, a Ramón Tejada Holguín. Con ello vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, le paso las palabras a mi querida Tatiana Rosario. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes por escuchar el Gobierno de las Mujeres. En este 26 de marzo estamos ocupadas en todas las informaciones locales e internacionales, logrando un resumen de interés para todos y todas. Fíjate, Rosa, yo entiendo que sí son momentos de tristeza, de impotencia, pero dos palabras: resiliencia, amanecerá, es la que estoy utilizando constantemente. Esto nos ocupa frente a todas las informaciones que llegan, sobre todo de amistades que constantemente están comunicándose vía WhatsApp de situaciones que se presentan en cada una de sus naciones, ¿no? Bueno, en el orden local, por supuesto, desde el Gobierno de las Mujeres, el pésame, la solidaridad, las publicaciones que se han dado a conocer frente a Marcelino Peña, también el señor periodista Pedro Fernández, creo que hacía referencia, también el joven Ariel, que se convirtió en otra víctima del COVID-19 en San Francisco de Macorís. Nuestras condolencias, sabemos que son momentos muy difíciles, pero tenemos que mantener el ánimo arriba, mantenernos positivos porque las defensas bajan, son estudios comprobados, la ciencia habla a nivel internacional y debemos reconocer que nuestro cuerpo puede enfermarnos a través de la mente. En otro orden y con relación al aspecto económico, es bueno referir que hoy se publicó a través del Ministerio de Trabajo, Winston Santos, el ministro, ¿no? Él dijo que 1.953 empresas han solicitado suspensión del contrato de trabajo, afectando a 35.732 trabajadores, y que estas solicitudes se incrementan a ritmos acelerados. Ustedes recuerdan que estando nosotras en cabina, hacíamos referencia a algunos escritos que abogados en materia laboral habían publicado en diferentes medios digitales. Yo les recomiendo leer esos artículos, investigar al respecto, porque si bien es cierto que nuestra normativa permite las suspensiones, tenemos que ir conjugando estas informaciones con lo dicho por el presidente Medina y las medidas que las diferentes instituciones en materia económica han estado adoptando. La comisión estará presentando en los próximos días la forma operativa de cómo, porque se ha dicho que se quiere hacer. Ahora tenemos que esperar el cómo se van a implementar estas medidas de auxilio a las empresas formales para que garanticen los empleos a los trabajadores. Y algo que nos debe ocupar también, me refiero a la ciencia, me refiero a esas informaciones que pueden darnos un poco de perspectiva global, no solo de lo que ocurre en República Dominicana frente a este virus. Yo estuve haciendo una tarea, me parece interesante compartirla con ustedes, compañeras. El fundador de Microsoft, en una participación que tuvo en Tech Talk, me refiero a Bill Gates, creo que todos y todas conocemos a ese personaje de importancia global, estuvo participando en Tech Talk el 3 de abril del 2015. Muchas personas están cuestionando estas palabras, están investigando sobre lo que llega de otras naciones frente a lo que pudiera ser un ataque a la humanidad. Y bueno, él habla de que antes teníamos miedo a una guerra nuclear, que debemos preocuparnos por los virus en el día de hoy, que hemos invertido poco en investigación de las epidemias, que no estábamos preparados para los cientos de miles de médicos que necesitaríamos. Repito, eso fue una intervención en 2015. Hablaba también de los alcances de la Organización Mundial de la Salud, incluso menciona el abordaje de Hollywood, por ejemplo, frente a la película que ha sido muy vista estos días, Contagion o Contagio, 10,000 personas que murieron a causa del ébola, y precisamente menciona una epidemia natural o levanta la interrogante frente al bioterrorismo. Son situaciones médicas, científicas, que entiendo importantes hacer la tarea. Hablaba también de la gripe española, en la que desafortunadamente fallecieron más de 30 millones de personas en todo el mundo. Ustedes recuerdan que se escribió recientemente en la prensa, inclusive Frank Moya Pons, historiador dominicano, escribió un artículo muy interesante que está disponible en la internet, pueden consultarlo. El uso de la tecnología a nuestro favor, la logística del uso militar
y también en cuanto al económico, que el Banco Mundial estuvo calculando en aquel momento, repito, 2015, una posible gripe mundial, una pandemia, $3 billones, y lo que eso repercute en cuanto a los gastos de no tener esas previsiones. Entiendo importante, lo voy a estar compartiendo, ya vamos contigo, Patricia, a través de las redes del Gobierno de las Mujeres, es la participación de Bill Gates en TED Talk del 3 de abril del 2015. Ahí hay mucha información de valor. Vamos a esperar que la compañera Patricia... Efectivamente, okay. Aquí estamos, Tatiana, muchísimas gracias. Efectivamente, le damos las buenas tardes a los oyentes de este programa, de este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres, compartir informaciones de todas estas que hemos estado manejando en los últimos 61 días, porque justamente en el día de hoy se cumple el día 61 del inicio del primer caso de esta incidencia del coronavirus que se inició allá en Wuhan, en China. En estos 61 días la humanidad ha estado bastante tensa, bastante ocupada, bastante preocupada por dar respuesta a un problema que a la luz de todos todavía no lo tienen, hay que decirlo. Comenzamos a incrementar preocupaciones cuando vemos que los datos estadísticos aumentan. Por ejemplo, en la República Dominicana, al día de hoy, estamos hablando de 10 decesos, ¿verdad? Esa fue la información oficial. Pero después de ese informe oficial, hemos obtenido datos sobre personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus, tanto aquí en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, como en la provincia de San Francisco de Macorís, que es la que tiene el lauro en virtud del mayor número de casos que se registran como defunciones. Vamos a compartir los datos específicos para que la gente sepa de qué estamos hablando. En el día de hoy, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en compañía de la Organización Mundial de la Salud, que siempre hace un acompañamiento en las informaciones estadísticas, da cuenta de que en el Distrito Nacional se registran 235 casos positivos y una defunción. Pero ya tenemos información de que por lo menos una persona, y creo que Tatiana lo refería hace un rato, un ejecutivo bancario, pues se produjo su deceso. En Santiago se registran 57 casos y 2 defunciones hasta ahora. En Santo Domingo, 55 casos. En la provincia Duarte, que es provincia dolor de cabeza de las autoridades, incluso han tenido que intervenir las autoridades del Ministerio de Salud Pública porque hay una resistencia de alguna manera a acogerse a las disposiciones. Se reportan 43 casos y 4 defunciones, pero aparte de esas 4 defunciones hemos recibido la infausta noticia de la muerte de otras 2 personas, incluyendo al colega periodista Pedro Fernández. En San Pedro de Macorís se reportan 12 casos y una defunción. En la provincia de la Altagracia, 11 casos. La Vega, igual, 11 casos. Espaillat, 10 casos. Puerto Plata, 7 casos. Samaná, 7 casos y una defunción. La Romana, 6 casos. San Cristóbal, 5 casos. Azua, 4 casos. María Trinidad Sánchez, 4 casos. Hermanas Mirabal, 3 casos. Monseñor Noel, 3 casos. Barahona, 2. Atomayor, 2. San Juan de la Maguana, 2 casos y una defunción. Valverde, 2 casos. E Independencia, 1 caso. Estos parecerían números simples, pero no. Son números que no solo impactan la sensibilidad de la gente, no solo impactan el aspecto emocional de familias, amigos, conocidos, relacionados y de todos los que de alguna manera seguimos todo esto. Impacta distintos aspectos, creo que todos, es un impacto integral. Y hablando de impacto integral, citar la preocupación externada en el día de hoy por el director general de la Organización Mundial del Comercio, el señor Roberto Acevedo. La mayoría de nosotros recordamos la crisis financiera que se
produjo una crisis financiera mundial en el año 2008. Recordamos que en ese momento el gobierno de la República Dominicana estaba dirigido por el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, que como consecuencia de las medidas que adoptó, llegó a proclamar que la economía dominicana estaba blindada. Todos lo recordamos. Pues bien, en este momento el director general de la Organización Mundial del Comercio está advirtiendo que tras el paso de esta pandemia mundial, la humanidad tendrá que enfrentar una crisis económica mucho mayor que aquella registrada en el 2008, y el fundamento de su exposición es el hecho de que ya ningún país resulta autosuficiente en los métodos de producción alimentaria, de producción médica, de producción en todos los sentidos. De manera que son distintos aspectos los que plantea esta crisis generada por la pandemia mundial del coronavirus. Decían mis compañeras que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se dirigió a la nación en el día de ayer y todos lo vimos con muchísima atención, y también hemos visto en el día de hoy el decreto emitido por el Ejecutivo que establece una ampliación del horario del toque de queda. Hasta hoy es de 8 de la noche a 6 de la mañana. A partir de mañana será de 5 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, se le ha subido 3 horas, importante como medidas de prevención. Nosotros vamos a hablar de esto y otros temas, y tenemos invitados muy especiales y queridos, a los que queremos darle la bienvenida. Y en esta primera oportunidad es un placer darle la bienvenida a la querida Olaya Dotel para que desde su óptica nos haga un análisis de las cosas que están ocurriendo y particularmente de la intervención de anoche del presidente de la República, Danilo Medina, de cara a las medidas que se han venido adoptando para poner un stop a la incidencia del coronavirus. Buenas tardes, Olaya, bienvenida a tu gobierno, el gobierno de las mujeres. Muy buenas tardes, un abrazo a todas y cada una de ustedes, damas. Bueno, yo igual que todas ustedes y el resto de la sociedad dominicana, en ascuas y bueno, siendo testigo de esta tragedia que estamos viviendo. Entre otras cosas, yo quisiera señalar a todas ustedes lo siguiente. Primero, parte de las medidas tomadas por el presidente Danilo Medina eran medidas que se les había estado pidiendo. En este caso, poder otorgar un subsidio a una parte importante de la población que le permitiera efectivamente quedarse en sus casas. Dicho subsidio estaría siendo otorgado, como ustedes saben, a beneficiarios del programa Solidaridad. Asimismo, serían beneficiarios de subsidio en coordinación con los empleadores a trabajadores del sector formal. Pero esa medida todavía queda corta, ya que no incluye a los trabajadores informales. Pudiera decirse que parte de los trabajadores informales estarían cubiertos a través de la tarjeta Solidaridad, pero resulta que no es así, porque tú tienes, por ejemplo, a los choferes, que es un sector que si bien pueden ser integrados a través de la tarjeta del bono gas, porque la mayoría de los sindicatos tienen esta tarjeta. Por otro lado, preocupa la medida decidida de distribución de alimentos a las familias directamente a sus casas. En ese sentido, se habla de beneficiar con alimentos a 315,000 familias. Es una señora logística. Se requiere de toda una estructura que yo entiendo en este momento no la tenemos. Entonces, a mí me parece que esos recursos que se estarían destinando al reparto de alimentos muy bien pudieran ser asignados vía subsidio, porque contamos con una estructura a través de los diferentes subsidios que se otorgan a la familia a través de personas y que pueden ser utilizados. Tenemos bono gas, tenemos Comer es Primero y tenemos otros programas más.
Asimismo, me parece también importante la medida tomada de que el subsidio de la clase trabajadora. Entonces, hay una serie de situaciones que, bueno, esto es una situación inédita, se va arreglando la carga en el camino, pero me parece que estamos quedando tarde porque se requiere tomar medidas más drásticas para que las personas permanezcan más tiempo en sus casas, para evitar que se siga expandiendo este virus, y sin embargo, cuando tienen la oportunidad de tomarse la medida, nos quedamos cortos. ¿De dónde se va a sacar la plata? Bueno, aquí hay dinero porque hay dinero para pagar los de Brecht, hay dinero porque se redujo el precio de los combustibles y por tanto el petróleo cayó y por tanto habría por ahí una serie de fuentes de donde echar mano en este momento. Además de que hay una prioridad y esa prioridad es preservar la vida de la gente. Entonces yo entiendo que se han estado tomando medidas apropiadas, pero que esas medidas que son apropiadas todavía se están quedando cortas. Por otro lado, hay situaciones en materia de salud, como por ejemplo una medida importante es la gratuidad de el diagnóstico, pero resulta que ese diagnóstico es para un perfil determinado. Entonces tenemos situaciones de personas que no son, que no entran que no tienen padecimientos, que no pasan de la edad establecida, pero por ejemplo tú tienes personas que tienen alguien en la casa que tiene el virus. Entonces hay demasiadas situaciones que me parece que están sobrepasando el gobierno. Se están tomando medidas apropiadas, pero me parece que el momentum está sobrepasando la capacidad de decisión del gobierno en este momento. Conversamos con Olaya Doter, ella es politóloga, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, analista político y experta en política social. Olaya, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, había sugerido que sobre todo el candidato presidencial, ¿verdad? Luis Abinader había sugerido que se produjera un consenso nacional para enfrentar entre todos los sectores, no solamente el sector político, sino la oposición, el gobierno, los empresarios, para enfrentar toda esta situación que está afectando a la sociedad dominicana. Y precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a unir esfuerzos para enfrentar el coronavirus y mitigar sus efectos en el país. Esto lo planteó que hay que asumir la agenda nacional para que juntos permita avanzar ante esta situación. ¿Piensas que el gobierno ha asumido una actitud de que podría enfrentar esta situación sola, o tú reiteras la posición del PRM y del CONEP de que tiene que haber un consenso a nivel nacional y un involucramiento de toda la sociedad? Mira, yo creo que ningún gobierno ante una crisis como esta puede actuar solo. Ni puede hacerlo solo localmente, ni puede hacerlo solo internacionalmente. Si algo bueno tiene esto, es que nos está diciendo que la globalización debe tener cara de solidaridad, de que el neoliberalismo y el mercado al final coloca en último lugar a los seres humanos. Hoy estamos hablando de los precios de el kit de análisis y que es costoso, pero ¿qué es lo costoso realmente? Cuando la idea de costoso, de costo, es al final totalmente subjetiva, porque tiene que ver con qué se prioriza en la vida y a qué los gobiernos le dan prioridad. Entonces, me parece a mí que Danilo Medina está apostando en este momento a el caballo solitario, el líder solitario, el caudillo, que lamentablemente está asumiendo que él puede solo esta situación y que se ha olvidado que existen los liderazgos colectivos, que un buen líder lo que hace es aglutinar e incluir y apoyarse, en este caso, en toda la estructura social y política con que cuenta, en este caso, un país. Estamos ante una crisis muy importante.
y que de ninguna manera, ningún gobierno que se precie democrático tiene la capacidad de resolverlo solo. Lo puede hacer China, porque en China no hay democracia. Lo podrán intentar otros países, pero Bolsonaro, con su actitud, va en caída libre en términos de popularidad. Tenemos también planteamientos como el vicegobernador de Texas, que plantea que lo que hay que hacer es dejar morir a los ancianos. Entonces, me parece a mí que Danilo Medina está desaprovechando un momento importante para poder darle mayor sostén a las medidas que debe tomar y que deben contar con el apoyo de toda la sociedad y la comprensión y tolerancia. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Tatiana. Me dice que Tatiana. Adelante. Sí, a propósito, Olaya, gracias por recibir la llamada. Un abrazo para ti enorme. Te quiero muchísimo. Fíjate, a propósito de que estás mencionando tanto a Bolsonaro, el presidente Medina, yo le uno lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, y la geopolítica tiene que cambiar. Obviamente es un juego entre los mandatarios que todavía mantienen cierto nivel de popularidad y estamos en República Dominicana en una situación que nos hacemos preguntas electorales. ¿Cómo evalúas tú los próximos meses a nivel político? ¿Oficialismo, oposición? Mira, yo creo que desde la oposición se han abierto todas las puertas, se bajaron las banderas y lo que está pasando es que se le está dando prioridad a responder al momento. Y que la prioridad es la vida de la gente. De muy mal gusto hacer campaña en un momento en que la sociedad dominicana está de luto. Entonces, más allá de cualquier posición moral, lo que hay son prioridades en términos de la construcción de las relaciones de poder. Hoy, Danilo Medina tiene la oportunidad de darle mayor nivel de fortaleza a su propio gobierno y salir, si no bien con una puerta de regreso como candidato presidencial, sí como un líder importante fuera del gobierno. Pero yo creo que está desperdiciando el momento y está también dejando de contar con todas unas energías, unos recursos que puede disponer de parte de la oposición que se le ha ofrecido. Yo creo que es una pérdida de oportunidad y me parece que no es inteligencia de su parte no apoyarse en los recursos que se le está ofreciendo en este momento, me parece a mí. Quizás el líder político por el cual todos votaron en una primera instancia en el 2012, un poco más popular, un poco más cercano, humano, quizás a eso nos referimos. Hay gente que con el tiempo ha ido cambiando de parecer. Por ahí va la cosa. Pero no te creas, no ha cambiado tanto, porque además estamos hablando de que mantiene parte de su política, una parte importante de su política, aunque ha estado cediendo, que es, por ejemplo, el tema de la distribución de alimentos. Y la distribución de alimentos lo que pasa es que permite mayor nivel de visibilidad a quien ejerce el poder. No es una acción de carácter institucional que se adquiera por derecho, sino que va a depender de que alguien llegue a tu casa y te dé algo. Entonces, me parece a mí que bueno. Patricia. Bueno, definitivamente muchas cosas que hablar con Olaya, pero nos vamos a centrar en todo lo que fue la intervención anoche del presidente de la República respecto a estas medidas para frenar el coronavirus y aprovecho antes de hacerle la pregunta a Olaya para informar que en el día de hoy el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dio unas pinceladas específicas en relación a las cosas que anunciara anoche el presidente Danilo Medina y uno de esos temas es que el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con Salud Pública y otras organizaciones e instituciones importantes, pues van a desarrollar una jornada de fumigación a nivel nacional. Cosas importantes que mucha gente lo está esperando, como mucha gente estaba esperando que el toque de queda, por ejemplo, que ha sido desobedecido por más de 10,000 personas en esta sociedad en los días que lleva de aplicación, pues fuera de una mayor robustez, que fuera por 24 horas. Y la pregunta viene, ¿en qué capacidad estamos los dominicanos de soportar capacidad ideológica inclusive, de soportar un toque de queda por 24 horas metidos en nuestras viviendas?
independientemente de ese panorama que conocemos y que tú misma, Olaya, de alguna manera dibujabas hace un ratito, esas gentes que no tienen de qué sostenerse de manera continua. Bueno, por eso planteaba la necesidad de extender los subsidios, porque hay que garantizar que en las próximas semanas las personas se queden en su casa. Entonces, si tú utilizas la estrategia de distribución de alimentos, puedes estar contribuyendo puedes estar contribuyendo al contagio. ¿Y quién quita que la llegada de un camión lleno de alimentos a una comunidad en situación de pobreza no genere problemas mayores, sobre todo cuando cuando ha bajado la demanda de manera tan importante porque la gente se ha quedado en su casa? Entonces, esa población que requiere salir a la calle día a día, choferes, vendedores, todo ese sector informal, que es la mayor parte del sector trabajador, es el que tendría que ser de manera urgente, ser intervenido a través de subsidios que les permita efectivamente quedarse en su casa. A mí me preocupa mucho menos la voluntad de la gente, si puede quedarse y tiene la paciencia para quedarse en su casa. A mí me preocupa más el hecho de que no tengan los recursos, los alimentos, para poder efectivamente darle de comer a su familia y poder estar con un mínimo de tranquilidad y quedarse en sus hogares, porque al final la gente sale porque no tiene que comer, porque tiene que trabajar en el día a día. Por eso hay choferes en la calle, por eso hay motoconchistas, por eso el señor que vende aguacate pasó por aquí en el día de hoy y yo me horroricé. Pero si no sale, no come, no sale, no come. Bueno, pero no hay toque de queda total. La gente, hay una serie de actividades que tienen que seguirse manteniendo, porque si no, no vamos a morir de hambre. Tienen que mantenerse los supermercados abiertos, tienen que mantenerse las bombas de combustible abiertas, tienen que mantenerse las farmacias abiertas, tienen que mantenerse los servicios de seguridad y de salud. Hay toda una serie de servicios que son imprescindibles para el funcionamiento del Estado. Esa es otra cosa también que quedó pendiente. Hoy el sector salud, los trabajadores del sector salud tendrían que ser protegidos de manera más significativa. Hay países en que se le está otorgando bonos a las enfermeras, bioanalistas, médicos. ¿Qué pasa con el que trabaja 24 horas cuidando la salud de otros a riesgo de la suya, con un salario de miseria como trabaja en el sector salud? Hoy murió un presidente de una asociación de enfermeros. Así es, así es. Entonces, exactamente. Viene, perdón, ¿que va a hablar quién? No, está bien, Olaya, tú puedes seguir con tu concepto. Precisábamos que la persona que murió y que está vinculada a los gremios de enfermería es el señor Virgilio Lebrón, que tiene una hija médico a propósito recién parida, la doctora Ana Lebrón, que ha estado clamando que a su familia se le practique la prueba del coronavirus porque tienen la duda, nadie le hizo prueba y tienen la angustia de que todos en la familia puedan estar impactados. Mira, yo quisiera elevar otro elemento y es que si algo también develó esta crisis es lo que hace rato se hablaba y es que no tenemos una estructura sanitaria de mínima calidad. La clase media dominicana, cuando comenzó el tema del coronavirus, estaba horrorizada ante la posibilidad de tener que ir a un hospital público porque era el único donde se estaba atendiendo. Pero eso es una perversidad porque es justamente la ausencia de una estructura de atención primaria que está en la ley de salud, que tendría que haber sido financiada a través de la ley de seguridad social y que no funciona. Y es lo que no ha permitido que se detecten los casos a tiempo. Porque si existiera la estructura de atención primaria que se debe construir desde un enfoque territorial, aquí se sabría exactamente cuáles son las poblaciones, cuáles son las personas más vulnerables en cada territorio, dónde están los ancianos, los diabéticos, los hipertensos, etcétera. Entonces, lo importante es lo colectivo.
Lo importante es lo que nos beneficia a todos. Lo importante es tener una salud pública de calidad. Los centros privados son hotelería. Es tener aire acondicionado, una enfermera más buena moza, pero al final te mueres igualito. Entonces, hoy vemos lo importante que es tener una atención pública de calidad. Señores, que las enfermeras son la infraestructura principal de la atención y que casi no tenemos. Claro. No tenemos, ganan miseria, es su salario de miseria, se van con 3 pesos cuando se pensionan, en fin. Muchísimas gracias, Olaya, por recibir nuestra llamada en el Gobierno de las Mujeres. Abrazo a ti, a quienes te acompañan, a cuidarse mucho y a seguir informando. Tus visiones, tus reflexiones siempre necesarias para los medios de comunicación. Ustedes también, un abrazo muy fuerte para todas y cada una. Y con esta entrevista hacemos la pausa comercial. Al regreso, más comentarios, más reflexiones en el Gobierno de las Mujeres. En breve regresamos con el Gobierno de las Mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Bien, señores, muchísimas gracias por seguir con nosotras y nosotros en este gobierno, el Gobierno de las Mujeres. Hay quejas de ciudadanos porque en estos tiempos, cuando debe de producirse la solidaridad, lo que se produce es el abuso. Un ciudadano me hizo llegar la información de que en algunas farmacias, señores, y en algunos establecimientos comerciales como colmados, hasta supermercados, están elevando los precios de los productos, de los que se vende, de los medicamentos en las farmacias. Y déjenme decirle que una de las cosas que dijo el presidente anoche es precisamente de que no haya alteración de los precios, que se aumentó la partida que se le van a dar a los ciudadanos que reciben la tarjeta Solidaridad a 5,000 pesos por 2 meses, y que esto no sea un motivo para que los comercios que van a tener la disponibilidad de vender estos productos no los aumenten, no abusen de los usuarios, de los consumidores. Y déjenme decirle, por ejemplo, un ciudadano estaba buscando en la farmacia un termómetro digital. En el hospital estaba en 150 pesos. Se había agotado en una farmacia y luego entonces la tuvo que comprar en 300 pesos. 150 pesos más de lo que costaba en una farmacia donde se había agotado ya el termómetro digital. Vamos a tener, señores, más sensibilidad y vamos a ser solidarios en este momento, los comerciantes sobre todo, que no abusen porque estamos en una situación de calamidad y en una situación de crisis a nivel global. Otra información que quiero darles es que el ministro de la Presidencia, ya Patricia Arache, había dicho algo sobre anuncios, ¿no? Con respecto a las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina, de que se va a iniciar un proceso de desinfección de los espacios públicos, esto como medida preventiva de propagación y contagio del coronavirus. La medida comenzará a aplicarse en San Francisco de Macorís, en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, donde la prevalencia del virus está más efectiva, es decir, donde hay más personas afectadas y donde se han producido más muertes. Otra cosa que quiero informarle es que el Fondo Monetario Internacional ha validado o ha dicho que las medidas adoptadas por el gobierno hacen bien porque vienen a proteger a los sectores con menos ingresos en la República Dominicana. Mientras, una noticia muy importante es que las administradoras de riesgo de salud han anunciado que van a cubrir las pruebas del coronavirus, el COVID-19, a sus afiliados y que sean indicadas siguiendo los protocolos señalados por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, las ARS han dicho que van a cubrir las pruebas porque
el gobierno, el presidente lo dijo anoche, serán gratuitas. Entonces, ahora como están viendo que habrá beneficios por ese lado, entonces ahora están anunciando que sí. Pues qué bien que la vayan a cubrir, que los ciudadanos puedan ir a los centros privados y a los centros públicos y que puedan hacerse sus pruebas del coronavirus. No obstante, hay que decirle a los ciudadanos que tienen que tener una indicación, tienen que seguir un protocolo. Por ejemplo, los infectólogos, los médicos internistas, entre otros, son los llamados a indicar la prueba del coronavirus. Recuerden que deben de tener 2 o más síntomas de los que se establecen para más o menos sospechar que usted tiene este virus. Porque muchos ciudadanos, señores, yo he recibido llamadas, por ejemplo, gente consultándome, diciéndome que tienen, por ejemplo, tos y ya quieren ir a un hospital. Pues si usted coge para el hospital, a usted lo que puede encontrar el virus precisamente y posiblemente usted lo que esté pasando por un proceso gripal simple. Entonces hay que tener cuidadito con esto. Si usted presenta fiebre, si usted presenta tos, si tiene irritación en la garganta, entre otros síntomas, entonces usted podría acudir al médico para que se le indique la prueba del coronavirus porque podría tener sospecha. Entonces, esta decisión de las ARS de que ya han estado comunicándose o comunicando a sus afiliados que también van a cubrir el costo de las atenciones médicas a los pacientes contagiados por el virus. Vamos a tratar de que nosotros nos mantengamos en nuestras casas. Esa es la prevención mayor, señores, quedarnos en nuestras casas. Si usted no tiene nada que buscar a la calle, quédese en su casa confinado para que no vaya a ser afectado por personas que ya tienen el virus o también usted contagiarlo, porque hasta la fecha usted, yo, cualquiera podría estar padeciendo del coronavirus sin saberlo, porque no tenemos síntomas. Así que por favor vamos a ser prudentes, vamos a ser cuidadosos y a cuidar a los otros. Paso con Tatiana Rosario. En ese orden, Rosa, gracias. Estabas hablando de toda la situación que se está presentando frente a los productos. Pues mira, Proconsumidor ha estado publicando que parte de su personal ha ido en respuesta, ¿no?, de las denuncias en algunos establecimientos. Las redes sociales, aparte de entretener, también son un medio ideal para que al momento de usted visitar una farmacia o supermercado, cualquier establecimiento de los que están exentos de mantenerse cerrados, pues haga la denuncia pública, coloque la fotografía o llamar a las vías institucionales, los teléfonos de Proconsumidor. Abrazo las medidas, saludo a esos hombres y mujeres que están en las calles trabajando para mantener el control de precios. Ya se había avisado sobre eso hace unas semanas. Y en otro orden, sigo con la tecnología, la ciencia y un poco de las herramientas que puede utilizar la ciudadanía. Estuve esta tarde tratando de comunicarme a los contactos que aparecen en la página. Es un sitio en internet del gobierno que se ha destinado para ello, coronavirusrd.gov.do, repito, coronavirusrd.gov.do. Ahí los ciudadanos pueden enlazar a inicio, contactos, reporta. El asterisco 462, que es el número que podemos marcar desde cualquiera de nuestros teléfonos, el móvil o el fijo en nuestros hogares, enlaza directamente tanto con el COE, así la atención ciudadana. Pero ¿qué pasa? Estuve haciendo los intentos en varios momentos del día y de manera inmediata, cuando se traslada la llamada, pues se cae. He escuchado algunas denuncias de ciudadanos que les pasa lo mismo frente a los laboratorios que están realizando las pruebas del COVID-19. Al parecer, por la congestión de las llamadas, lo mismo nos está ocurriendo con el uso de la Internet. Hay horas del día en que no podemos acceder a plataformas, no podemos descargar contenidos digitales porque estamos todos y todas utilizando la Internet como medio de trabajo, de información, de entretenimiento. Este es un llamado a la ciudadanía a que no utilicemos los recursos que tenemos, y me refiero a los recursos digitales, los recursos físicos, nuestros alimentos, el agua, la energía, con desperdicio. Vamos a ser conscientes, hay mucha gente que necesita trabajar e informar.
hay gente que necesita comunicarse a los diferentes laboratorios. Por ejemplo, en el día de hoy, uno de los compañeros me copiaba una fotografía de un medicamento que no aparece ya en República Dominicana y una paciente de lupus lo necesita. Pasó lo mismo con los artículos que tienen ingredientes de alcohol para matar los gérmenes, para desinfectar. Y una de las fotografías que vimos de Proconsumidor, precisamente en una de las provincias del país, era con un artículo que contenía cloro, con un subión de más de 200% en el precio original del producto. Entonces, vamos a ser conscientes, no necesitamos medicamentos para tenerlos allí en el hogar, en la despensa, en la gaveta, si no somos pacientes, si no somos personas que requerimos de estos medicamentos. También con el uso de la internet y de las llamadas telefónicas. Atención al gobierno, felicito y saludo la medida del coronavirusrd.gov.do, pero es una plataforma que debe ser realizada. De igual manera, como ustedes saben, hace unos años República Digital ha sido una forma de conectar con todas las instituciones, con la ciudadanía, y al parecer ha estado bastante cargada. Atención gobierno dominicano, atención ciudadanía, lo que no necesitemos, dejemos que sean las personas que tienen ciertas condiciones de salud que puedan acceder a los medicamentos y a los utensilios que en este momento se necesitan. Rosa. También hay una aplicación muy interesante, Tatiana, a propósito de tecnología, y es una app justamente que lleva ese nombre, Coronavirus RD. Tiene toda la información actualizada y permite que la gente tenga una idea de cómo está marchando esta fatídica pandemia. Mira, mucha gente se ha estado preguntando, y lo ha hecho de manera directa y a través de las redes también, ¿qué ha pasado con el primer hombre que en República Dominicana se diagnosticó con el coronavirus y que se trató de un italiano de 62 años de edad? En el día de hoy, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, se refirió al tema y dijo que aún se mantiene bajo vigilancia porque hasta tanto este paciente no arroje no positivo en 2 pruebas consecutivas que se le practiquen, pues tiene que seguir ahí. Sin embargo, habla de que tiene una estabilidad notoria y que las autoridades mantienen bajo su control la situación de salud de este extranjero. Por otro lado, y como lo hemos estado dando seguimiento al tema de Félix Antonio Cruz Giminián, decir que aunque no ha superado su crisis, sus voceros, específicamente Ada Guzmán, que es asistente y relacionista público de este galeno filántropo de la República Dominicana, pues ha dicho que ha estado reaccionando positivamente a los medicamentos que se le han aplicado. Y quiero compartir con los oyentes del gobierno de las mujeres aspectos puntuales tratados en el día de ayer por el presidente de la República en el discurso en el que se dirigió a toda la nación, porque son los temas que van a generar la discusión de este día. De hecho, ya lo hemos escuchado en la voz de Olaya Dotel y de los que están por venir, porque tienen que ver con la forma en que se está manejando esta crisis sanitaria jamás vista, no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. Fíjense, de acuerdo a un enfoque que se hizo de ese discurso, entre los puntos primarios están financiar el costo de las pruebas para personas con prescripción para mayores de 59 y precondiciones, cubrir pruebas a 2 o más síntomas, habilitar otros laboratorios, poner en funcionamiento los tests rápidos, entregar alimentos a familias vulnerables, 45,000 por día. 3 raciones, o sea, una familia va a recibir 3 raciones, o sea, 45,000 raciones se van a entregar en un día. A los estudiantes se les entregará raciones por una semana. A los niños pequeños se les garantiza un kit. Los comedores económicos seguirán funcionando. Los informales, que lo citó Olaya hace un rato, serán beneficiados, los trabajadores informales, con el programa Quédate en casa,
Desde el 1 de abril, las tarjetas de Prosoli tendrán 5,000 pesos para cubrir las necesidades. Actualmente son de 1,500 pesos. 800,000 familias se van a beneficiar de esa ayuda. Los jefes de hogar recibirán 2,000 pesos adicionales. 2,000 nuevos comercios se adhieren al abastecimiento social para evitar escasez. Los trabajadores formales del gobierno recibirán de parte del gobierno 8,500 pesos mensuales del salario. Aquí en los CESE, ustedes saben que el tema laboral, y lo trataba Tatiana, está muy sensible. Si se produce alguna cesación de los trabajadores, estos van a recibir 8,500 pesos por parte del gobierno. Y en el aspecto económico y financiero, ya ustedes saben, y muchos han sido beneficiados, los bancos están adoptando distintas medidas. Vamos a recordar que el 80% de los casos del coronavirus en República Dominicana está concentrado en 4 provincias. Y vamos a aprovechar para llamar a los residentes y a los habitantes de estas 4 provincias a tratar de bajar las estadísticas, a tratar de no convertirnos en un número, y hablo y me involucro porque también Santo Domingo y el Distrito Nacional figuran junto a Duarte y junto a San Juan entre las provincias más impactadas con el coronavirus, cuyas principales muestras iniciales son fiebre, cansancio, tos seca y un historial de viaje a los lugares donde se ha producido esta pandemia de manera absoluta. Usen las plataformas Coronavirus RD, usen el contacto de la Organización Mundial de la Salud que están en las redes sociales del Gobierno de las Mujeres, y por favor hacernos eco de las medidas que el gobierno dominicano ha implementado y sigue cambiando, modificando, agregando cada día. El medicamento al cual me hacía referencia el compañero es el Plaquenil de 200 miligramos, Plaquenil. Si alguien que escucha en este momento el Gobierno de las Mujeres conoce dónde se puede conseguir, por favor, pues informarlo. Y llamo de nuevo a la ciudadanía a dejar de estar comprando productos que no necesita. Otras personas pueden perder la vida, o necesitan alimentos, o necesitan artículos. Y también con relación a el antibacterial que se están colocando en las manos, en los brazos, y se van a la cocina, ya presentan algunas fotografías de quemaduras. Ojo con eso, cuidado, a seguir protegiéndose. Rosa, Patricia, es todo por el día de hoy. Quiero agregar algo, señores, y es que serán a domicilio las muestras que va a tomar el gobierno para la detección del coronavirus. Además, dijo que en las próximas horas se informará el gobierno, lo dijo Montalvo, que cuáles son los nuevos laboratorios autorizados y en capacidad de realizar las pruebas del COVID. Recuerden que tienen que llamar, no sé el número al cual los ciudadanos pueden llamar para que les vayan a hacer sus pruebas, y son a partir de 59 años. Tatiana, Patricia, la edad... Así es, 59 años y con cuadro de diagnóstico. Exactamente, entonces van a poder llamar, porque no van a tener que acudir a los centros de salud. Esto es bueno que lo sepan, no van a tener que acudir a los centros de salud, sino que el gobierno dispondrá de un equipo médico para que vaya a su residencia a tomarle la muestra. Mañana nosotras le vamos a seguir dando más informaciones al respecto. Es una información muy importante. Claro. Así es, señores, muchísimas gracias por su atención. Este equipo remoto pero cerquita de ustedes, llevándole la mejor información para que todos estemos enterados. Descansen, y mañana es viernes y nos encontramos a través de estas vías, tanto las plataformas digitales como nuestra cabina Neon 89.3, con la que hacemos contacto desde nuestros respectivos hogares. Muchísimas gracias a todo el equipo. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.